Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quería predicarles hoy sobre Efesios 2, versículo 12, parte D, hermanos, que dice que estaban ustedes sin esperanza, y el verbo es que tienen que acordarse, de acuerdo a lo que estaba diciendo en versículos anteriores, tienen que acordarse de esto, que estaban ustedes sin esperanza, hermanos. ¿Y por qué? Porque estaban lejos de las cosas de Dios, como estaba diciendo un poquito antes, lejos del Evangelio, lejos del perdón, lejos de todo lo que realmente es importante, como vamos a ver ahora, de lo que realmente da esperanza y cosa que antes no lo tenían estos de Efesios, estos gentiles, que ahora sí tienen, hermanos. Pero vamos a ver qué significa con todo esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos. Para eso vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que podemos estar reunidos. Te pedimos que tú, Señor, obres con gran poder, Señor, en esta predicación, para que muchos hermanos sean avivados, hermanos, por tu palabra, pues tu palabra nos exhorta hoy. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero que ustedes aprecien lo valioso que tenemos hoy en día, que es la esperanza de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos esperanza en eso, hermanos, no en otra cosa. Si tuviéramos esperanza por algún desempeño que nosotros tenemos o algún ministerio que tenemos aquí, si nuestra esperanza está en eso, no hay realmente una esperanza que nos pueda realmente traer seguridad. La única esperanza que sí te puede traer seguridad es la que sale y la que se aferra en la obra de Cristo, consumada en la cruz por nosotros, hermanos. De ahí que esto es muy importante entender, hermanos, que la esperanza que aquí se refiere Pablo está muy relacionada a la promesa, y es la promesa que es la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y es más que está relacionada, es que la esperanza solamente es efectiva por causa de la promesa, por causa de la gran salvación que Cristo nos dio allí en la cruz de Calvario, hermanos. Y vamos a ver cuál es el contexto de que dice esta esperanza, porque esta esperanza lo estaba hablando de los que tenían los israelitas allí, pero al fin y al cabo vamos a ver que es lo mismo, hermanos, a la esperanza que nosotros ahora tenemos también. Pero vamos a ver mejor esto, hermanos. Vamos a ver ahora un poquito del contexto que Pablo estaba hablando aquí en toda la carta sobre relacionándolo con la esperanza, ¿no? Primero, Pablo quiere, hermanos, que los gentiles, a quienes él es el enviado para servirles y para hacerles entender la gran gracia de Dios, Pablo quiere que ellos, hermanos, se acuerden de la gran gracia que ahora tienen. Pues el contexto estaba diciendo, por tanto, a la vista de todo que es por gracia, y que tanto es así que por los siglos de los siglos es su gracia la que va a ser exaltada y no nosotros mismos, no nuestro desempeño, sino que es su gracia la que va a ser exaltada. Inclusive su gracia se ve en darnos las obras desde antemano de gracia, y esa es la gracia, toda la gracia que es la salvación, la que va a ser exaltada. A la vista de todo eso, ahora empieza a decir lo que estamos estudiando en estos textos, es que a la vista de toda esa gracia, por tanto, acordaos, y ahora hace un énfasis más particular, acordaos que en otro tiempo ustedes no tenían ni siquiera, no tenían lo que los judíos tenían en el Antiguo Testamento. Pero ahora ustedes sí lo tienen, hermanos. Y ahí empieza a decir lo que los judíos tenían, las gracias que tenían los judíos, que era la demostración de la gran gracia de Dios para ellos. Y dice, siendo un contraste, es ustedes no lo tenían.
esas gracias. Y ahora va a hablar de una gracia dentro de esas gracias que era la esperanza, nada más y menos, la esperanza, hermanos. Y, y que ahora ellos sí tienen, hermano. Entonces vemos cómo que todo se encuadra dentro de la gracia. Y Pablo quiere que se recuerden, por lo tanto, de la gracia de Dios siempre. Y esto es para nosotros hoy en día también. Tenemos que vivir de acuerdo a la gracia de Dios, hermanos. A lo contrario, estaríamos desobedeciendo aquí el mandato de Pablo. Lo más que eso, perderemos efectividad en la vida cristiana, hermanos. Y bueno, ahora bien, esta gracia, entonces, dentro de esas gracias, era la esperanza que los judíos sí tenían. Y vamos a entender mejor lo que es esta esperanza. Pero antes quiero decirles que Pablo ya había hablado sobre esto de por qué era valioso saber esta esperanza. Porque en Efesios 1, versículo 18, Pablo ora por estos gentiles de Efesos, que ellos tengan discernimiento espiritual lo tocante a cuál es la esperanza para que Él los ha llamado. Entonces, para Pablo es valioso que ellos experimenten y sean iluminados en cuanto a esta esperanza que ahora tenemos, la esperanza de la salvación, de ese llamamiento que tenemos. Y esto es esperanza, hermanos. Entonces la esperanza que Pablo está hablando en el contexto, y ya lo había hablado, siempre está relacionado a, como yo les dije, la obra de Cristo en la cruz, la salvación, que es todo lo que hizo Cristo, de tal manera que ahora estamos identificados con su resurrección también, con su muerte, con su resurrección, con su vida. Por lo tanto vamos a estar con Él en los cielos, por los cielos, sentado a la diestra del Padre, con Cristo, con toda la autoridad, hermanos. Es un gran regalo, es una gran gracia. Esto es lo que habla aquí el apóstol Pablo. Y Pablo quiere que ellos se disciernan esta gran riqueza que es Cristo a nosotros. Es la esperanza de gloria, como dice otro pasaje también, hermanos. Entonces, hermanos, como Pablo siempre está hablando esto, de que la esperanza está relacionada a la salvación, nosotros tenemos que saber a qué se refería más esa esperanza en el Antiguo Testamento y cómo es que se relaciona con esta esperanza. Pues Pablo lo está relacionando con esa esperanza de allí, hermano. Entonces, vamos a analizar cuál era la esperanza que tenían ellos del Antiguo Testamento. Para ser más exactos, exegéticamente hablando, uso un término que usan los predicadores que estudian la Biblia, pero es como lo que yo le estoy diciendo, para ser estudiosos en la escritura, bien estudiosos, vamos a ver por qué Pablo dice esperanza aquí, hermanos. Y cuál es la esperanza que Pablo estaba hablando que tenían los del Antiguo Testamento allí. Para que nosotros ahora vemos por qué esa esperanza es la misma que ahora y por qué esa esperanza es importante igual que ahora. Entonces, más que hablar de forma introductoria, ahora sí vamos a entender y explicando bien este pasaje, hermanos. Entonces vamos a analizar más qué era esa esperanza que los judíos tenían allí. Y ahora veremos por qué es una gracia dentro de las gracias que son parte de la gran gracia de Dios para nosotros y eran para el pueblo judío también. Vamos a ver esta gracia. Analicemos. La esperanza en el Antiguo Testamento. Y de modo de introducción, yo ya les digo que era la esperanza en el cumplimiento de la promesa. Eso era la gracia. Esa gracia que Pablo está hablando de, que está dentro de la gran gracia, que es la esperanza que los judíos tenían y que los gentiles no tenían esa gracia, es la esperanza, hermanos. Es esa gracia dentro de la gran gracia que los judíos tenían. Era la esperanza. ¿Y qué era esa esperanza? Era la esperanza, era la certeza del juramento que Dios hizo para
que la promesa les sea a ellos bien aseguradas, bien firme. Entonces, resumiendo, la esperanza en el Antiguo Testamento era creer la promesa que Dios daba. Era tener esperanza de que Dios iba a cumplir la promesa. Como les voy a ir diciendo, la fe y la esperanza están muy relacionadas. Por eso yo intercambio a veces fe con la promesa y esperanza en la promesa. Pero vayan teniendo eso en cuenta, hermanos. Entonces, la esperanza que los judíos tenían era del cumplimiento de la promesa. Y aunque la promesa, cabe decir, no era tan revelada allí en el Antiguo Testamento, sí que ellos estaban experimentando eso, lo que se prometía. Por eso habían los pactos de la promesa, donde ellos experimentaban el perdón de Dios, ellos experimentaban la esperanza que iba a salir de Dios para ellos. Ellos experimentaban esa fe, hermanos. Los profetas también indagaban en el Cristo que había de venir, hermanos. Los judíos allí, hermanos, iban al templo, iban y sacrificaban los corderos con fe, hermanos, para que sus pecados sean perdonados. Y eso apuntaba al Cristo que había de venir. Entonces, aunque ellos no tenían tan claro lo que era esa promesa, hermanos, ellos sí estaban experimentando esa esperanza. ¿Cuánto más nosotros, ahora que tenemos todo claro, tenemos que experimentar esta esperanza y apropiarnos de esta esperanza, hermanos? Pero la esperanza que ellos ya tenían ya era suficiente, hermanos. Los gentiles allí no tenían ninguna esperanza, hermanos. La esperanza siempre es más que suficiente, es efectiva a la vista de Dios, pero el disfrute de la esperanza de ellos no es tanto como ahora la que nosotros tenemos. Pues dice Hebreos que ellos no se perfeccionaron, no se van a perfeccionar aparte de nosotros. No. Las cosas que los profetas profetizaban eran más para nosotros. Y ahora nosotros experimentamos más la gracia, experimentando. Aunque ellos ya tenían toda la gracia, los que eran salvos, los que eran verdaderos israelitas, aunque tenían toda, no disfrutaban tanto, pues no tenían conocimiento espiritual tanto de los verdaderos hechos, hermanos. Y ahora sí nosotros tenemos claritamente manifestada la promesa, el hecho de que Cristo murió en la cruz. Como dice Pablo a los Gálatas, Cristo fue claritamente mostrado como crucificado delante de vosotros por medio de la predicación de Pablo. Claritamente está la promesa allí y nosotros tenemos acceso a esa promesa por la fe y tenemos esperanza, hermanos. Y bueno, esto era la esperanza que yo le estaba hablando en el Antiguo Testamento, acerca de que Dios cumple las promesas. Y la principal promesa, es donde todas las otras promesas secundarias se unen, es la salvación. Y Dios ya le había prometido a Abraham esta salvación. Y que, claro, estaba no tan manifestada claritamente, porque era el antiguo pacto, pero por las sombras se revelaba lo que había de venir, lo que era la realidad. Pero estaba allí, hermanos, estaba allí y era eficaz para salvar. Y la promesa era de que de Abraham iba a venir, hermanos, la salvación, no solamente a los israelitas, sino a todos, por medio de la descendencia de Abraham, ¿no? Y que iban a tener una heredad, hermanos, que es la salvación, hermanos. Y que ahora nosotros experimentamos mucho más que experimentaron los judíos, hermanos. Y bueno, y esto está escrito, por ejemplo, en Hebreos 6:17, de la promesa que es la principal promesa y que está dentro del pacto que Dios hizo con Abraham. Esto está escrito y se habla de esto en Hebreos 6:17-18 y muestra cuál era la naturaleza de la esperanza que tenían los judíos allí. Les digo, Hebreos 17:18 dice:
que nos va a mostrar cuál era la naturaleza de la esperanza que tenían ellos. Dice Hebreos 6, 17 y 18. De acuerdo al pacto que Dios hizo con Abraham, acerca de una promesa que Dios prometía a Abraham, que él iba a cumplir. Entonces Abraham tenía que tener esperanza. Ese era el objetivo. Entonces, Hebreos 6, 17 al 18 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, ¿viste? Herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, hermanos. Aquí estaba diciendo como una conclusión, hermanos, de lo que estaba hablando, de que Dios hizo un juramento a Abraham y que se iba a cumplir la promesa. Y entonces eso tenía que provocar esperanza. Y realmente Abraham dice que por su paciencia, por su esperanza, por la esperanza que tenía, él aprovechó y disfrutó de eso y fue, hermanos, heredero, claro está. Bueno, otros pasajes dicen que él ya fue justificado por la fe solamente, hermano. Y aquí, hermano, hace como una conclusión. Ahora hay un juramento más visto, más claro. Y nosotros tenemos entonces, hermanos, que apropiarnos de esto que produce esperanza en nosotros, hermanos. Pero vimos que este principio estaba aplicado también a la esperanza que tenían los judíos. La esperanza que provenía del juramento que Dios hizo con Abraham. Y Abraham, hermanos, cuando hizo el juramento, hermanos, él no hizo nada, él estaba durmiendo, hermanos. De ahí que llegó a la pregunta: ¿cómo llegaban a tener esperanza en la promesa estos judíos? Por ejemplo, ¿cómo llegó Abraham a tener esperanza en la promesa? ¿Cómo se ejerce esto de la esperanza en la promesa? Y aquí nos dice Hebreos 6 que es por causa del juramento de Dios y no el de Abraham. No que Abraham participó, no. Si fuese por las obras de Abraham, Abraham no tendría esperanza. Fue Dios que hizo un juramento, algo de él, que iba a cumplir la promesa. Eso era lo que garantizaba la efectividad de que Dios iba a cumplir la promesa. Pues si fuese por Abraham, no habría ninguna seguridad. Por lo tanto, la esperanza, ¿cómo llegaban a tener esperanza? Es solamente por la fe en el juramento de Dios, en la obra de Dios. Es por la fe en la gracia. Y esa fe, acordemos, como estaba diciendo Efesios, no es una obra. Al contrario, tampoco tendríamos una esperanza eficaz. Es una gracia también. No es un esfuerzo humano la fe. Y es así, hermanos, como nos dice entonces aquí cómo se obraba, cómo se accedía a esta promesa. Era por la fe y eso provocaba esperanza. Y es nuestra esperanza en la promesa lo que nos va a hacer disfrutar de esa promesa aquí también, hermanos. Y yo relaciono, como dije, este creer con esperanza, porque hay muchos pasajes que lo relacionan. Por ejemplo, Hebreos 11.1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, hermanos. Y bueno, entonces, vamos a ir explicando un poco más de por qué es por fe. Ya les dije que la esperanza se accede a esa esperanza por fe, ¿no? No es una obra tener esa esperanza en la promesa de Dios. Es por fe, ¿no? Y entonces concluimos, de acuerdo a todo el contexto, que acceder a esa esperanza es una gracia también, pues de gracia también se obtiene, se accede a tener esa esperanza a la promesa. Pues si yo por mis obras quiero experimentar esa esperanza, ya no sería una gracia la que tenían los israelitas. Ya no sería un motivo de
de regocijo. Tanto es así que Pablo quería orar a Dios y oraba a Dios para que los gentiles entiendan la esperanza de este llamamiento. ¿No sería un causa de regocijo de decir a Dios, bendito sea Dios del Padre nuestro que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales? No, hermanos, también la esperanza es una gracia porque se accede a ella también de gracia, sin obras meritorias. Todo es de gracia. Y en el Antiguo Testamento también, acceder a esta esperanza en el Antiguo Testamento también era de gracia, no habría que hacer obras. Pues dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, todos los israelitas en el Antiguo Testamento, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe se accedía a esta promesa, dice. Por la fe se accedía a la promesa, hermano, a creer. Entonces la esperanza está relacionada con la fe y se accede a esta esperanza con la fe y no por obras meritorias, hermano. Por la fe en la promesa de Dios, en el juramento que Dios dijo que sí, que voy a cumplir la promesa porque hice este juramento, hermanos. Entonces, vamos a hacer una aplicación más ahora, más pasando al fin del mensaje, para aplicar para nosotros. ¿Cuál es el motivo de por qué Pablo tenía que decirles que se acuerden de esa esperanza hoy en día? ¿Cuál era ese motivo? Y como ya estaba predicando en estos sermones, el motivo era para que ellos entiendan más de esta gracia y vivan de acuerdo a esta gracia, que respiren esta gracia, que todo es de gracia. Aún al acceder a esta esperanza es una gracia, pues no es por obras, es por fe que se accede a la promesa. De ahí que Pablo diga en Romanos, si no me equivoco, 14 o algo, o 15, Romanos 14 dice que el Dios de toda esperanza os haga abundar en todo gozo y paz, hermanos, en el creer por el Espíritu Santo. Es el Dios que da esperanza. Es la gracia de Dios también, el darnos esperanza. Y es en el creer, dice. ¿Vieron? Que la esperanza es por el creer. Y Dios da todo eso. Y nos hace abundar en nosotros de disfrute, de gozo, de paz. Esta gran verdad, hermanos. Por eso es algo maravilloso. Pablo quiere que entiendamos hoy en día, hermanos. Muchos cristianos hoy en día no están conscientes de esto. Y por eso Pablo dejó en constancia, por medio de Dios, que es el que manda todo, el manda yuva, dicen los portugueses, dejó constancia en la escritura aquí para que todos los cristianos experimenten esta verdad. Porque no todos experimentan. Por eso siempre hay que predicar esta gran verdad, hermanos. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, hermanos, nosotros tenemos que vivir accediendo a esta esperanza, sabiendo que es de gracia también, hermano. Y así es que vamos a tener una vida fructífera, pues es por la fe que habita Cristo en nuestros corazones, es por la fe que la esperanza obra en nosotros y que Cristo vive cómodamente y actúa por nosotros. Cristo vive en mí. Y ahora tenemos este gran privilegio, hermano. Tenemos este privilegio que vemos la esperanza mucho más clara que los del Antiguo Testamento, hermano, y por lo tanto tenemos que valorarla. Y hago una conclusión. Ya en el Antiguo Testamento, los hermanos de José temieron de que José se quisiera vengar de ellos cuando el padre de José murió. Pues eso pensaron, ahora que murió el padre de José, a quien José quería, ahora José se va a vengar de nosotros. ¿Y qué vemos aquí, hermano? Vemos que la actitud de estos hermanos era de incredulidad hacia la benevolencia de José. Nosotros no tenemos que dudar de la promesa de Dios, pues Él hizo un juramento, hermanos. Ninguna circunstancia nos puede hacer dudar de la obra de Cristo. Nada. ¿Y cuál es la cosa que nos hace dudar? Es nuestra carne, hermano. Es nosotros, somos nosotros. De ahí que Pablo les tenga que decir a los de Galacia, en Gálatas 5:5, les tenga que decir que yo aguardo por la fe la esperanza de la justicia que se me será otorgada. Es por la fe que yo creo, por el Espíritu Santo, que
y tengo esperanza que se me va a dar la justicia. Es como que diga Pablo aquí, yo creo nomás que la esperanza, que Dios me va a considerar salvo para siempre, que Dios allá en el cielo no me va a tirar en el infierno. Y ahora yo creo ya y experimento esta esperanza, hermanos. Y Pablo les tuvo que decir esto a los de Galacia, pues ellos estaban queriendo acceder a las cosas de Dios por sus obras. Y eso era vivir por la carne, hermanos. Y nosotros no tenemos que vivir así. No tenemos que dudar, por lo tanto, de la obra de Cristo, que es todo de gracia. Aún el acceder a esa gracia, hermanos, es de gracia. La esperanza también, hermanos. Y esto nos debe regocijar, hermanos, pues si fuese por nosotros, por nuestras propias fuerzas, no haríamos